lunes, después del fin de semana, nos sentábamos y veíamos que vendíamos demasiado y realmente suena demasiado cliché porque creo que va mucho con nuestra publicidad, pero no sabíamos dónde estaban yendo las ganancias. Habían inconsistencias en el inventario, habían inconsistencias en la caja, había un desconocimiento completo de lo que había pasado. Justamente en eso empezamos a investigar cómo podíamos minimizar ese desconocimiento. Yo digo, tengo 18 años, soy una persona joven, me meto en la App Store o busco en internet aplicación para llevar mi negocio en Venezuela. Y ahí fue donde mi papá me decía, Diego, tienes un negocio, tienes que llevarlo en un Excel. Claro. Y yo, bueno, ahí los dos. ¿Cómo todo el mundo me está recomendando llevar a un Excel? ¿Cómo no existe algo más fácil? ¿Cómo no lo puedo hacer desde el teléfono, tal cual? Hace como 10, 12 meses, creo que tú lo conoces a Roger, Claro. Roger Laolin. Él viene y me pregunta qué éxito para ti a final de año y cuál es tu visión o misión con Fina de aquí a 10 años. Yo lo primero que le digo es, bueno, yo me imagino en 10 años, tantos clientes, estando en 3 países en Latinoamérica, tal, no sé qué, le empiezo a contar y le empiezo a decir números. Claro. Y él, lo primero que me dice es, o sea, estás totalmente equivocado, cool que quieras llegar a eso, brutal que tengas esas metas, pero ese no puede ser el objetivo, esa no es la visión ni la misión de Fina. El propósito de Fina es empoderar a todas las pequeñas empresas, de Venezuela, luego en Latinoamérica, pero empoderar a estas pequeñas empresas. Diego y Enrique en Propulsores Podcast. ¿Cómo están? Todo bien, Marco. Todo, Marco. Gracias por esta invitación. No, más bien a ustedes, en verdad que cool que pudieron sumarse aquí en las oficinas de Fina, ahí lo dice. Bienvenido siempre, vamos. Y en verdad que cool este episodio particularmente porque, bueno, con un poco de contexto acá, ¿no? Nos conocimos en verdad hace muy poco, solamente por Diego. He podido interactuar mucho con ustedes últimamente, con Fina, con los que están construyendo, y en verdad increíble que pueda, por lo menos hoy, explicarle un poco a la audiencia de Propulsores quiénes son ustedes, qué han venido haciendo y cómo están rompiendo en este momento. Entonces, en verdad, 1.000.000 de gracias por sumarse. No, vale, gracias. A ti, Marco. Miren, yo recientemente he venido viendo varias entrevistas de ustedes, Okay. de cómo ustedes han construido Fina hasta el momento. Ya van a echar un poco más al cuento de, capaz que Fina, para alguien que no lo conoce todavía. Pero me llama mucho la atención, en verdad, que ustedes, a diferencia de muchos emprendedores, en verdad, en la actualidad, o en diferencia en algunos, pero con coincidencia en otros, en verdad ustedes empezaron a emprender muy jóvenes, ¿ok? Muy jóvenes, o sea, 16, 17 años más o menos. Sí. Y a mí me llama eso la atención como que de alguna otra forma, y creo que es algo que ustedes contaban, de que esa experiencia les permitió a ustedes trasladar y llevarlo a lo que es Fina hoy. Y en verdad quería como que arrancar por allí, ¿no? O sea, entender un poco por qué los motivó en ese momento a emprender. Yo lo hablaba en uno de los episodios anteriores con un gran amigo también que estuvo en el podcast, que es como que, bueno, a veces no sé si eso es como es más que un comentario que una filosofía, es como que, bueno, a veces la gente emprende por dos razones, por necesidad o por una pasión que tiene por algo que descubrió, por un problema que quiere resolver o algo parecido, ¿no? Pero cuéntenme ustedes, o sea, ¿cómo iniciaron en verdad y por qué empezaron a emprender tan temprano y cómo se traduce eso hoy en lo que es Fina? Mira, yo creo, bueno, gracias, Marco, qué buena intro. Siempre bienvenido a nuestra oficina. Gracias. Yo personalmente, hablando de mí mismo, siempre tuve esa semilla, no sé si llamarla semilla emprendedora, pero siempre tuve esa semilla de vender, de todo este mundo. Me pasó y me pasa, y hasta el sol de hoy me río mucho de esto. Yo tenía 12 años y mi papá me regalaba un juguete, y cuando me cansaba el juguete me metía en Mercado Libre yo para publicar ese juguete y venderlo, y con ese dinero comprarme otro. Claro. Entonces creo que esto viene desde hace mucho tiempo. Estábamos en cuarto año del colegio, Enrique y yo siempre hemos sido mejores amigos. Ahora socios. Bueno, Ahora, ya de hace rato exacto, de rato. Entonces, para hacer el cuento largo, corto, mi papá trabajaba en una ronera aquí en Venezuela, y en mi casa nunca faltaba el ron. Okay. Nunca faltaba el ron. Yo era el pana que siempre solucionaba llevando la botella de ron a las reuniones que hacíamos. Entonces, me di cuenta que, tal cual, con 17 años, 18 años, me di cuenta que realmente siempre había esa necesidad de, wow, se nos acabó el alcohol. ¿Qué implica que se te acabe el alcohol en Venezuela? Implica inseguridad, te corta la nota que estás paseando en el momento con tus panas, tener que salir, ir a estacionar tu carro a un lugar inseguro a altas horas de la madrugada, todo esto.
Y, ojo, cabe resaltar que en ese momento en Venezuela el único delivery que existía, creo que era Domino's Pizza y algunos chinos, literalmente. Esto fue antes de Yomi, antes pandemia. Okay. Y justamente Enrique también compartíamos todo lo que nos pasaba en ese momento. Yo le cuento como que, mira, estoy empezando este hobby, literalmente era un hobby porque realmente vendíamos, bueno, en ese momento yo vendía 5 botellas por fin de semana y a mis propios panas. O sea, no era nada muy público. Y Enrique se une y Enrique creo que vio la visión a largo plazo, el growth mindset de decir, mira, vamos, ¿qué tal si hacemos esto, lo masificamos realmente? Bueno, todo está en cuarto año, ¿no? Exacto, Qué todo bueno. esto en cuarto año. Yo siempre digo, en el colegio no te enseñan a hacer negocios y Enrique y yo estábamos en esa travesía que nos divertía porque al principio comenzó como un hobby divertido entre los mejores amigos que salíamos en mi carro o en el Enrique, poníamos música en el carro y teníamos que entregar los 5 pedidos que habían salido. Claro. Y, ojo, muchas veces que tenemos que sacrificar los planes con nuestros panas por tener que hacer estas entregas, porque nadie pide alcohol a las 2 de la tarde, no. Lo piden a las 9 de la noche, 10 de la noche y 11. Entonces, era así. Y, bueno, ahí cae la pandemia, pasa todo lo que pasó con el COVID y todo venezolano se encerró en sus casas. Claro. Enrique y yo en ese momento dijimos, nada, esto va a bajar muchísimo las ventas porque ¿quién va a estar pidiendo ron con esta situación? Y creo que esto hasta el sol de hoy me sorprendo. Al venezolano creo que en ese momento le podía faltar todo menos el alcohol en la casa. O sea, nos dimos cuenta que de pana la pandemia nos disparó las ventas. Muy bien. Todas las licorerías en Caracas por lo menos cerraron y los venezolanos iban a buscar en Instagram esas dark stores que en ese momento Caracas Ron, que se llamaba licorería, era una de ellas. Eso disparó las ventas que creo que... Incluso, no sé si te acuerdas, cuando Caracarrón explota, yo por si yo hice selectividad, o sea, yo me iba a ir a España a vivir, me iba a Valencia a vivir a Ok. España a estudiar ingeniería industrial allá. Y en ese entonces, es que yo me acuerdo clarísimo, ese día, estábamos Diego y yo en mi casa, no sé, que hice un viernes, hablando de, bueno, de Caracarrón, del negocio en general, y él me dice, ¿tú qué vas a hacer para España? ¿Tú qué vas a hacer para Valencia? O sea, o sea, para estudiar ingeniería, así eso no es lo que te gusta. A ti te gusta, coño, emprender, o sea, estar metido en esto, esta garra, esta adrenalina, esta montaña rusa, ¿sabes? Y también en esa noche decidí y dije, Qué no, me quedé y voy a estudiar administración en la Metropolitana. Y de por sí ya había hecho la prueba de la Metropolitana, había salido y todo en lista 1 y todo eso, chévere. Y lo tenía como de backup ahí. Y ni siquiera presenté el examen de selectividad. Dije, no, yo me quedo. Tal cual, tal Qué cual. recho. Es bueno, la mejor decisión creo Te digo, me lo preguntas a día de hoy. En ese entonces yo dije, después de un tiempito, dije, la mejor decisión que he tomado, y a día de hoy la sigo diciendo, la mejor decisión que he tomado en mi vida 100%. O sea, mi vida ha sido totalmente distinta. Total. Cabe resaltar que Caracas Ron, la licorería en ese momento, tampoco era la gran cosa. Ok. O sea, Nada, ¿no? era, para seguir el cuento, cae la pandemia, la gente empieza a buscar este tipo de alternativas por Instagram. Enrique y yo siempre nos ha encantado este mundo del mercadeo, la marca, el posicionamiento, todo esto. Creo que lo hicimos bien y se nos daba realmente bien. Ok, empezamos a vender, en ese momento creo que escalamos como a 7 empleados. Al final era literalmente de un anexo de una casa en Bellomonte. Ahí lo teníamos como depósito y oficinita y se dio muy bien. Resulta ser que, bueno, evidentemente a medida que las ventas explotan, hay una carga operativa Claro, detrás que es muy importante saberla manejar. Claro, todo el back Repito, office. teníamos 17, 18 años. En el colegio te enseñan Excel muy por encima. O sea, Y ni siquiera, no. y ni siquiera realmente. Entonces empezamos con todo ese problema de, ok, tenemos un encargado, la tienda está abierta las 24 horas del día, eso es importante. Y no existía ChatGPT, que no existía ChatGPT. No existía ChatGPT en ese momento. ¿Y qué pasaba? Demasiados robos. Claro. El lunes, después del fin de semana, nos sentábamos y veíamos que vendíamos demasiado y realmente suena demasiado cliché porque creo que va mucho con nuestra publicidad, pero no sabíamos dónde estaban yendo las ganancias. Ok. O sea, era algo que visualmente se veía atractivo porque estábamos vendiendo, podíamos hacer 150 entregas un viernes, pero llegado el lunes empezamos a ver cómo cerró todo el fin de semana y era algo que habían inconsistencias en el inventario, habían inconsistencias en la caja, había un desconocimiento completo de lo que había pasado. Ok. Y justamente en eso empezamos a
a investigar cómo podíamos minimizar ese desconocimiento. Yo digo, tengo 18 años, soy una persona joven, me meto en la App Store o busco en Internet aplicación para llevar mi negocio en Venezuela. Y nos encontramos que todos los sistemas administrativos están enfocados en empresas muy grandes. Correcto. ¿Okay? Y además de eso, y bueno, cuando un sistema está enfocado en empresas muy grandes, lo hace muy costoso. Entonces nos dimos cuenta, ok, creo que esta no es la vía. Sin embargo, creo que pasamos por 3 sistemas administrativos en Venezuela y fueron 3 apuestas de una gran inversión y ninguno nos terminó resultando. Todos nos terminaban ofreciendo funcionalidades que en ese momento no requeríamos. O sea, que al final éramos una pyme. Queríamos saber cuánto teníamos en inventario, cuánto vendíamos, cuánto generaban ganancias, cómo se categorizaban nuestros gastos. O sea, un control bastante sencillo y no lo conseguíamos. Y ahí fue donde mi papá me decía, Diego, tienes un negocio, tienes que llevarlo en un Excel. Claro. Y yo, bueno, ahí los dos. ¿Cómo todo el mundo me está recomendando llevar a un Excel? ¿Cómo no existe algo más fácil? ¿Cómo no lo puedo hacer desde el teléfono, tal cual? Y bueno, fueron noches largas de Enrique y yo con el desafío de, ok, vamos, estamos yendo bien, vamos a ver cómo controlamos. Y realmente Caracas Ron terminó cerrando justamente por una mala gestión, por un mal control financiero y operativo como tal del negocio. Que ojo, nos volvimos casi que expertos en Excel, en verdad. O sea, porque Ok. tocó resolver, obviamente, y era como, ¿sabes? Vamos a diseñar casi que un sistema administrativo en Excel, ¿no? Y aún así, el problema del Excel es que tú puedes diseñar una cosa hermosa, bellísima y todo eso, Pero mueves una celda y se acabó. pero no solo Se acabó. tú. La persona que anota la venta y registra la El venta, encargado que el teníamos encargado, ahí. tocaba una coma, me descuadró todo lo que hice durante 3 meses. Entonces, o sea, eso fue dolores de cabeza a morir. Tal cual, tal cual. Entonces, nada, en fin, el negocio tuvo que cerrar y en todo esto que aprendimos de la licorería, que me preguntas hoy en día, no nos arrepentimos ni un poco de haberlo tenido. Creo que eso fue una universidad de aprendizaje, de, ok, lo que conlleva tener un negocio en Venezuela. Y nos dimos cuenta en todo este proyecto que no éramos los únicos que estábamos sufriendo este problema. Realmente llamábamos a panas que también habían abierto otros negocios y nos decían, no, lo uso en Excel, pero es porque es lo que hay. Era muy común eso. Es porque es lo que hay, ¿sabes? Como que no hay... Es lo más accesible también. Es lo más accesible y no veo otra opción. No había otra opción cercana a aventarse a eso. Entonces, de ahí nace la idea de, ok, bueno, si quieres, Enrique, cuenta un poco lo de Pyme todo. Bueno, justamente nosotros, bueno, Diego y yo teníamos Caracas Ron. En paralelo, creo que al segundo año de Caracas Ron, justamente con Sebastián, tú lo conoces, uno de los socios también de FINA. Algo fundador. Y... Excuñado de Enrique. Eso es importante siempre aclararlo a la audiencia. Sí, exactamente. En ese momento, Sebastián y yo éramos cuñados, yo era novio de su hermana, y en ese entonces nosotros pasamos mucho tiempo juntos, y un punto que yo iba a esa casa literalmente a hablar con Sebastián, ¿sabes? O sea, ya... La relación migró. La relación migró a eso. Claro. Entonces, en ese punto, noches y noches y noches, yo le contaba mucho de Caracas Ron, todo lo que hacíamos. Él trabajaba también para una fintech y compartíamos muchas ideas, y justamente en eso dijimos, bueno, también se nos ocurrió como un negocio de importar cosas y venderlas aquí al detalle del mayor. Pasaron varias cosas también y vivimos la necesidad exactamente. De hecho, Sebastián incluso es mejor que yo y todo en Excel. Y empezamos a desarrollar, o sea, hicimos tal cual, casi que un sistema administrativo en Excel, pero nos pasó lo mismo. Pasó lo mismo de que el encargado tocaba la celda, lo que sea, y se configuraba todo, ¿no? Claro. Entonces, en ese entonces, también cerramos el negocio y todo eso, y justamente un día, yo creo que eran los últimos 4 o 5 meses antes de que cerráramos Caracas Ron, yo venía pensando esto en la cabeza. De hecho, incluso, me acuerdo clarísimo, he hecho este cuento, yo no sé si te echaste este cuento a ti, incluso, y yo venía con la idea de, no puede ser que no hay una plataforma sencilla, fácil de usar. Había una que era facilísimo de usar, pero era como lo mejor de lo peor, digamos así. Claro. Y me acuerdo que yo llamo al tipo, porque lo habíamos contratado para Caracas Ron, al final también lo votamos, pero yo lo El llamo, sistema lo votamos. claro, votamos el sistema. Exacto.
Y yo llamo a este pana y yo le digo, o sea, hay una necesidad aquí clarísima, te lo juro que tengo demasiadas ideas, te lo juro que, ¿sabes? Necesito meterle mano a esto, no sé cómo, no sé si me vuelvo socio tuyo, no sé qué hago, pero necesito resolver esto, ¿sabes? Ok. Porque no es que tengo la fórmula, pero tengo claro cómo resolver el problema. Claro, tenías un background que pudiese ser útil para Exacto, hacerle un exacto. improvement a ese Punto es producto. que el bicho me dice, no, todo no sé qué. Enrique quería ser el cliente ideal para toda startup, ese Claro. cliente que hoy en día... Claro. que Prueba tu Oye, producto y te dice, coño, deberían tener esto. exactamente, exactamente. Él me dice como que, igual este no es mi negocio principal, no sé qué, o sea, como que no hay mucho foco a esto. Y yo, bueno, aquí. En eso justamente un día en casa de Sebastián, estábamos ahí, y yo le digo, o sea, yo ni pensando en verdad, yo le digo, ¿sabes que tengo una idea y se me ocurrió una idea y la llevo rato pensando? El punto es que salí con Sebastián y empezamos ahí a desarrollar y decimos, claro, el esto tenga esto y lo otro, y, o sea, y ahí, ¿sabes? Como un momento eureka, realmente pasan, creo que una semana o algo así. Bueno, en ese entonces dijimos, esto lo tenemos que montar. En esos 40 minutos que hablamos, esto lo tenemos que montar a Juri porque sí. Lo primero que hago, luego de esa semana, creo que digo, yo estamos reunidos en la oficina de Caracas y le digo, tengo esta idea, o sea, no me la puedo sacar de la cabeza, tal, no sé qué. La hablé con Sebastián, esto hay que montarlo. Nada, Diego me dice, dale, vamos para adelante. O sea, claro, Diego también entendía perfectamente la necesidad y veía el problema clarísimo, ¿no? Y nada, yo creo que en eso dijimos, bueno, vamos a darle pie a esto. Nos reunimos los tres, vimos qué es lo que teníamos que hacer, cuáles las ideas y todo esto. Y en eso, yo me acuerdo que yo hablo también con uno de los founders de otra empresa de tecnología y lo primero que me dice es, bueno, yo no, hasta todas estas nosotros no sabemos nada de tecnología realmente, ¿sabes? Claro, claro. O sea, te digo y quiero aclarar esto en la audiencia, que nosotros no somos un ex Rappi, no somos un ex Platzi, nada de eso. Te digo, totalmente sincero, yo no sabía que era un MVP, o sea, yo no Claro. sabía que era un MVP a ese punto, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, lo primero que me recomienda es, chamo, búscate un CTO. Claro. Búscate un CTO que está dentro de todo esto y, bueno, en eso buscando CTO, súper complejo. Sí. Súper complejo. O sea, claro, tú quieres el ingeniero más crack de los cracks, pero que también esté dispuesto a pasar roncha y dejar su trabajo que gana $4,000, $5,000. Entonces, bien complicado. En eso, habíamos encontrado, yo me puse a llamar, bueno, toqué casi que todas las puertas que habían, y en eso, justamente, conseguimos a una persona, nos había confirmado, y como a las 2, 3 semanas, esa persona nos dice, no, mira, en verdad, yo Claro, no voy para el baile, en verdad no voy pendiente. Y eso, bueno, a día de hoy, de las mejores cosas también que nos ha pasado, ¿no? Claro, Sabíamos que esta persona que entraba tenía que estar... O sea, le tenían que brillar los ojos tanto como nos brillaban a Sí, nosotros. tiene que conectar de una vez con el... Totalmente, totalmente. Y de hecho, yo creo que ni conectado al 100%. No, no, Conectado, no. pero nada. Por eso es Sí. que realmente la salida de él, aunque fue una semana, realmente fue una reunión lo que tuvimos, también fue otra cosa que fue bueno que nos haya pasado eso Claro. realmente, porque sabíamos que era lo que no queríamos ya para el siguiente Eso es importante. y no adelantamos lo suficiente como que ya para que se volviera un problema. Fue como que, mira, buenísimo, valoramos la honestidad de que lo lo digas rápido, ahorita. sí, sí. Exacto, y lo rápido que Lo fue, rápido. tal cual. Total. Y sí, exacto. Entonces en eso, justamente, uno de los co-founders de esta persona de tecnología, de empresa de tecnología, lo llamo, que era el CTO, lo llamo y le digo, mira, ¿no tendrás a alguien, tal, no sé qué? Y él justamente era pana de Alejandro, que es nuestro CTO actualmente, y se lo encuentra un día que sí, creo que en Barcaracas o algo así, y le dice, mira, ¿sabes que unos panas ahí querían montar algo? Bueno, no sé si te interesa y tal. No sé cómo, el punto es que me conectan con él, yo llamo a Alejandro, y nada, le empezó a vender la idea, o sea, pero se lo vendo como, o sea, Alejandro era un inversionista prácticamente, ¿no? Claro. O sea, se lo vendo a ese estilo, y él en esa misma tarde, en esa misma llamada, dijimos, creo que eso, no sé, era en la tarde, y nos reunimos ahí mismo a las 5 de la tarde. Nos reunimos y en ese mismo momento hicimos clic completamente y fue una mentalidad totalmente distinta. Claro. Totalmente distinta que el primer sitio que íbamos a tener, y ahí mismo conectamos completamente, e incluso nosotros a día de hoy se lo decimos,
que él es un loco. Él es un loco totalmente, ¿no? Porque, claro, a 3 chamos que ni conoces, O sea, son menores tal que cual. tú y, o sea, no conoces de nada, lo conoces, bueno, él conocía a Caracarrón y todo eso, Claro. pero esa misma tarde, él, ya con un trabajo y todo, él nos dice, vamos para adelante, dale, de Qué uno. loco. O sea, el mismo día que nos Un conocimos, loco. fue el mismo día que Alejandro nos dijo que sí. Realmente. Bueno, creo que después hubo algo que nos pasó a nosotros, que es que lo que sí me recomiendan es haz tu MVP y sácalo rápido. O sea, como que empieza a entregárselo a personas y que te den feedback. Nosotros justamente, Alejandro sí nos había dicho que nos dijo sí y nos dijo que en unas semanas tenía un viaje un poco largo. Entonces tuvimos Ok. que, bueno, calmar un poco las aguas, ser pacientes en ese aspecto y esperar a que Alejandro volviera para empezar a idear un poco más todo. Tal cual. Hey, espera. He visto que muchas personas que están viendo los episodios del podcast aún no están suscritas al canal. Si eres de estas, por favor, suscríbete ahora mismo al canal. De esta manera podrás ayudarnos a seguir creciendo el canal de Propulsores Podcast y así las entrevistas e historias que traemos acá puedan llegar a más personas que están buscando impulsar actualmente su negocio o cambiar radicalmente su carrera profesional. Gracias y continuemos con el episodio. A ver, a mí siempre me parece curioso algo que comentabas tú, que va en relación con lo que justamente les pidió Alejandro como que empezara a construir su primer MVP, es que, y lo escuché también en una entrevista que hicieron ustedes, que es que ustedes empezaron a, de alguna manera u otra, seguir el método de Lean Startup, o sea, como que empezar a bocetear, a hacer wireframes, imaginarse lo que ustedes querían con Fina, sin tener noción, en verdad, que esa era un framework de construcción de un producto tecnológico. Que justamente, o a ver, ¿qué los ayudó como que a salir muy rápido de ese valle de ideas que uno no termina de tomar la decisión de cuál va a ser la primera parte del producto, cómo se va a mostrar en su primera versión? O sea, ¿qué les dejó también como que la experiencia de Caracarrón para llegar más rápido a ese primer MVP, ¿no? Y decirle a Alejandro, mira, este es el producto que queremos construir inicialmente con el cual vamos a salir al mercado. O sea, sí me interesa saber esa conexión que hubo de su experiencia con, bueno, ahora hay que darle forma y que sea un producto que lo podamos salir a vender. Yo creo que, bueno, cabe resaltar que los 4 estuvimos involucrados en este proceso de ideación, por más que Alejandro no venía de un background de haber tenido un negocio de retail como el nuestro. Él agarró la idea súper rápido, su papá sí había tenido la experiencia, entonces sí entendía un poco en lo que se estaba metiendo. Pero sí, tal cual, fue un día, o sea, bueno, fueron varias noches, un día, o sea, noches después de que cada uno terminara con cada una de sus responsabilidades. Claro. Íbamos a ese pequeño anexo de Caracarrón, tenemos una pizarrita como de este tamaño y nos poníamos a dibujar, ¿ok? Nos poníamos a dibujar qué es lo que hubiésemos querido tener para Caracarrón y para la importadora también. O sea, nos pusimos a dibujar cuál era nuestro sueño tener para llevar el control en ese mismo momento que teníamos los negocios. Ahí uno se pone creativo realmente y creo que nos pasaba mucho que también cuando nos poníamos muy creativos nos damos cuenta que perdíamos por completo El norte, claro. el norte de lo que queríamos con Fina. Ok. Que queríamos que fuese una plataforma sencilla y que te simplifique todo tal cual, en una plataforma que a veces más es menos. Y Ok. siempre íbamos con esa mentalidad. Okay. Y cuando podíamos tener una noche larga y salían más ideas de las que debían de haber salido. Entonces, ok, la siguiente reunión era, ok, vamos a priorizar realmente que esto es lo más importante. Okay. Entonces, creo que así funcionó en nuestro aspecto. También tardó mucho este MVP porque estábamos todos en otras responsabilidades también. Okay. O sea, ¿Qué tanto tiempo tardó? wow. O sea, ¿tú dices que tardó por tiempo o tardó porque sintieron que en verdad pudieron salir antes? Por tiempo, no, yo creo que por tiempo un poco de ambas. Okay. Sí, un poco de ambas, un poco de ambas. O sea, yo creo que nosotros podemos haber lanzado un MVP realmente lo que es un MVP en 4 o 5 meses. Okay. Y lo llevamos que como a 10 meses, yo creo. Sí. O sea, fue una locura. Pero eso lo dicen hoy con el conocimiento que tienen hoy Exacto. o porque genuinamente Exacto, antes así. Exacto, Okay. exacto. Okay. En ese momento no lo sabía. Okay. Exacto. Sí. Ojo, yo a ese punto, a ver, esto es un tema que a mí me tiene a veces medio cabezón, ¿no? Sobre todo en temas de startups y esto. Yo sí creo que por mucho tiempo la gente se quedó mucho con el concepto de MVP, Ok. como que lo que sea que es un MVP, ¿ok? Porque hay un concepto de MVP para muchas personas, Sí, para muchos sí, emprendedores. sí. Pero
para mí, y ojo, creo que también es como parte y consecuencia de eso, y ahí es como que también para tratar de conectar un poco con lo que justamente acabas de decir, ¿no? Como que, bueno, hoy con el conocimiento que tengo, creo que pudo haber salido antes. A veces también creo que las personas que están enseñando un producto para lanzar al mercado, se les olvida que el producto tiene que ser algo que la gente en verdad necesite. Entonces, no es que sea funcional ni que sea mínimamente funcional, es que tiene que en verdad, de entrada, tener muy claro el problema que está solucionando y segundo, que en verdad la gente también lo quiera. Exactamente. Que pareciera estar involucrado en el mismo concepto, pero la realidad es que no. O sea, pues yo puedo lanzar, o sea, y si hablo con cualquier desarrollador, seguramente ese va a ser, es como que eso funciona. Claro, Eso es funcional, porque técnicamente es funcional. Sí. Pero a nivel de mercado o estándares del mercado, no necesariamente tampoco el producto es lo que la gente lo va a usar, no lo entiende de entrada. Claro. Entonces, hoy, ¿cómo diferencian eso, no? Como que, ¿dónde entendieron ustedes que, ok, este es el punto de partida de Fina tiene que salir con esto, a juro, y porque sí? Yo creo que va a sonar un poco loco, pero es que también en ese momento no conocíamos tanto de este mundo Okay. y fue un momento que ya le satisfacíamos la necesidad a Caracas Ron, por lo menos. Okay. Que ya decíamos, ok, ya Caracas Ron pudo pegar con esto. Ok. La sorpresa de esto es que cuando tú sales al mercado, ojo, que hoy en día, para la audiencia que nos está escuchando, lo más importante de sacar el MVP es para que tus propios early adopters te vayan dando el foco y te vayan dando el ritmo para que tú vayas direccionando el producto hacia eso que vas escuchando de feedback de los clientes. Correcto. Algo que en Fina no hicimos. En Fina hicimos un producto bastante completo. Mi primer realmente fue completísimo. Okay. Pero una vez que fuiste al mercado y empiezas a ver por qué es que las personas realmente te están usando, y nos dimos cuenta que nos lanzamos 2 meses en un famoso módulo de Apps Delivery. En Caracas Ron, el tema de los Apps Delivery era complicado, como ya los subsidios, como todo este tema con ellas. Y lo lanzamos en el mercado y vimos que nadie realmente lo estaba utilizando. Claro. Exactamente. Nadie está utilizando este módulo y dijimos, coño, pasamos 2 meses haciendo esto, ¿cómo pudimos habernos ahorrado todo esto? Entonces, creo que es la manera perfecta de verlo, tal cual. Tú lanzas un MVP directamente para empezar a escuchar lo que están diciendo los primeros clientes que tienes. Ok. A ver, justo también eso de cómo comienzas a generar tracción rápida para que justamente tus early adopters empiecen a darte feedback, empiecen a darte norte hacia donde en verdad el producto debería, en su próxima iteración, cubrir ciertas necesidades, cierta experiencia. ¿Hubo algún cambio de la hipótesis inicial de lo que ustedes pensaban que era Fina en su MVP a lo que después pudieron en una segunda versión o tercera, cuarta, como haya sido, donde ustedes dijeron, ok, ahora sí tenemos lo que la gente llama, que también es un concepto medio abstracto, Product Market Fit, que ahora sí creo que tenemos un producto que podemos salir a vender masivamente y que genuinamente estamos confiados que va a tener de regreso información, tracción a nivel de dinero, usuarios, etcétera, etcétera. Yo creo que, o sea, creo que no hay como un punto de inflexión en el sentido de que pivoteé mi producto a esto y pasó esto, ¿no? Yo creo que es más como que nosotros lanzamos con nuestro módulo de inventario, ventas, cuentas y resumen financiero, lanzamos esos 4 módulos y fuimos iterando dentro de esos 4 módulos. ¿Me explico? Entonces, no es como que cambiamos como tal algo, pero el core, la esencia de Fina como tal, que es que tú puedas organizar tu finanzas en una plataforma fácil y sencilla, siempre se mantuvo. Esto establecía exactamente igual desde el inicio. Y a día de hoy lo seguimos creyendo y ese es el propósito realmente de Fina, ¿no? Entonces, partiendo de eso, lo que es que escuchamos a los usuarios para iterar el producto en sí, pero no el core como tal, ¿me explico? Entonces, por lo menos, bueno, o sea, te puedo decir 38.000 cosas que hicimos. Sobre todo nos enfocamos muchísimo en pues nosotros lanzamos en octubre de 2023, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver crecimiento, un poco ya hubo un game changer ahí en la adquisición, ya vamos a hablar de eso, pero realmente cuando empezamos a notar la importancia de la retención fue en enero. Totalmente. En ese enero que empezó todo ese año, empezamos a ver la fuga de clientes que teníamos, ¿no? Ese famoso leaky bucket que entran usuarios y se van volando, ¿no? Claro. Entonces, en base a eso, empezamos a escuchar muchísimo a los usuarios,
hablar muchísimo con ellos, a iterar el producto en base a lo que nos decían, que no siempre lo que te digan es lo que tú tienes que hacer, Correcto. porque ellos te pueden decir algo, mira, yo quiero esta funcionalidad, pero ellos no entienden o ellos no saben que capaz si agregas esa funcionalidad va a reducir su hábito en Correcto. otra funcionalidad, ¿no? Entonces, es maquinar muchísimo eso, pero fue iterar muchísimo el producto, escuchar muchísimo a los usuarios y, por ejemplo, nos enfocamos muchísimo también en que la plataforma sea totalmente self-service, ¿no? O sea, en un principio, obviamente, nosotros dábamos las inducciones, o sea, entraba un cliente y casi que nos íbamos nosotros mismos para el local a darle la inducción, sobre todo también para entender muy bien cuáles eran como los pain points principales a la hora de la persona empezar con la plataforma, ¿no? Entonces, fuimos iterando muchísimo este proceso al punto, hoy día no hay un humano a la hora de adquirir el producto, ¿no? Ok. O sea, luego de que la persona empieza con Fina, tiene videos tutoriales, tiene guías en los módulos, la plataforma por sí es muy intuitiva. Entonces, nos enfocamos muchísimo en hilar cada uno de los puntos principales para llegar al famoso momento ajá en el usuario y cómo hacíamos de que capaz el momento ajá llegaban por sí solos en, no sé, 10 días, cómo hacíamos para que llegara en 5 horas, ¿no? Correcto. Entonces, es muchísimo trabajo, muchísimo hablar con usuarios, muchísimo iterar el producto, pero fue así, iterando lo que ya teníamos, más no cambiando el núcleo o el core de lo que éramos en un principio. Súper. Allí Enrique y Diego, o sea, dijeron un punto que me parece en verdad bastante valioso, o sea, que no suele pasar, en verdad. Que desde el inicio el core esté tan... O sea, que ustedes confíen también mucho en el core y que Claro. en verdad el mercado también Claro. lo reciba de igual forma. Como les mencioné, o sea, es como esa parte de lo que uno llama el Product Market Fit, es como que, bueno, ahí ustedes pudieron contrastarlo muy, muy bien y qué cool que también les permitió que esa base fuera lo suficientemente robusta para ustedes empezar a escalar, ¿no? Sí. En todo lo que es cuestiones de crecer, growth, todo ese tipo de cosas. A ver, a mí, y ojo, lo conecto mucho con lo que dices al inicio, creo que es bastante valioso que ustedes no tienen como que el background de haber estado en un startup, no tienen digamos, el expertise de haber creado un producto de tecnología, cosa que no lo veo necesariamente como algo negativo, sino que más bien el foco de ustedes puede ser más hacia el negocio y entender muy, muy bien la necesidad que ustedes están Claro. detectando. Pero creo que les pasa, y incluso cuando lo hemos hablado, es como Sí. que, bueno, cómo se ve, cómo se operacionaliza el crecimiento. O sea, cómo de todos los frameworks que leemos, porque también estoy metido en ese plan, cómo de los frameworks o las cosas que hicieron X, Y, Z empresa, o sea, cómo empezaron ustedes de alguna manera u otra a darle riendas a empezar a escalar y generar mucha más tracción de la que ya estaban teniendo, ¿no? Sé que tú lo mencionaste justamente en unos episodios y lo hemos hablado full, o sea, el cambio que hicieron de canales de adquisición, justamente, que tú lo has mencionado también con los cambios del producto, justamente enfocándose más en retención que otra cosa. Pero internamente, o sea, ya de cara al trabajo diario, o sea, ¿cómo ustedes empezaron a operacionalizar eso? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se alinearon de que esta era la vía? ¿Cómo empezaron a entender que necesitaban a X o Y perfil? O sea, ¿cómo empezaban poco a poco a decir, ok, mira, growth, crecimiento, lo que sea, hay que empezar a darle espacio, hay que darle las conversaciones necesarias Claro. y hay que empezar a hacer X, Y, Z de cosas que fuimos viendo, aprendiendo por otro lado? Con esta pregunta te refieres como a canales, esos primeros canales de adquisición, a sus primeras muestras a clientes con el producto. No solo la adquisición, sino como que a todo lo que involucra crecer el producto. Ok, ¿Okay? ok. Una parte que lo mencionaba Enrique es la Sí. parte de retención. O sea, el cambio o sea, que, ojo, no todo el mundo lo hace a tiempo. O sea, cambiar y entender que, bueno, hay que prestarle más atención a la retención o no solo dejar de prestar atención a la adquisición, sino a la retención. Enrique lo tuvo que probablemente, no sé, meterse en dashboards, a entender la Exacto. retención. O sea, pero ¿cómo fueron ustedes dando sus primeros pasos para asegurar el crecimiento de Yo creo Fina? que primero fue mucha educación y humildad. Ok. O sea, somos personas que realmente nos dejamos enseñar. Ok. O sea, creo que en esos primeros meses, bueno, creo que esta historia la vamos a echar un poco más adelante, pero estuvimos en una aceleradora llamada Innoven Ujú. con Alex Gómez, nuestro mentor en ese momento y hoy en día también. Fue ese personaje en la historia que realmente agarró a 4 personas con una gran idea, con alto potencial Y con obsesión. y con obsesión, Obsesión. con ganas de dejarlo todo y apostarlo todo para que el proyecto se haga realidad. Pero nos sentó y nos dijo, ok, yo les voy a mostrar tales metodologías,
tales casos de éxito para que ustedes aprendan de eso, se enamoren de eso y busquen adaptar lo que ustedes están haciendo hoy en día en Fina a como los mejores lo han hecho realmente. Entonces Ok. creo que ha sido mucha educación realmente, ganas de aprender. Hoy en día y nos pasa que llegamos a la casa y el contenido que yo consumo es el contenido de este tipo Claro. realmente. Entonces ya es algo que me divierte y qué cool que lo que divierte y te apasiona realmente también te enseña. O sea, es un cúmulo de cosas allí que hizo que los cuatro empezábamos con ese chip de, ok, ¿qué es lo importante aquí? El growth, cómo, ok, lo importante es que es la retención. Hoy en día la retención, como todos saben, es el corazón del negocio. Si tienes clientes que retengan, el negocio es más probable que escale. Entonces creo que eso es lo que sí quise destacar, que fuimos muy humildes a la hora de dejarnos enseñar. ¿Sabes qué? Yo justamente el otro día estaba pensando en eso, luego le estaba hablando con Sebas y todo, de, sí, nosotros no tenemos un background de que vengo, no soy un ex Rappi, entonces ya sé y entiendo cómo funciona un negocio tecnológico, ¿sabes? Cómo de hacer una pyme, cómo llego a saber todo esto, ¿no? Que también me lo han preguntado varios amigos, ¿no? Y yo creo que realmente, o sea, va muy de la mano. Creo que es algo que los founders tienen que estar muy alineados de esa garra de que capaz nos podemos matar, si quieres, incluso hasta peleando, pero esa conversación va a salir la solución perfecta. Claro. O la que nosotros queremos que es perfecta, ¿no? Ya después la iteraremos. Correcto. Pero a lo que voy es que creo que como que esas ganas de que hacer lo mejor por ese usuario, Ok. estamos súper alineados los cuatro, ¿no? Y es algo que nos matamos porque realmente eso pase y eso ramifica muchas cosas, ¿no? Eso ramifica 100%. a que, como dice Diego, o sea, yo llego en la noche y a mí, y no es como que veo un podcast de lo que sea, o sea, de startups para educarme y para entender, no, porque me apasiona, o sea, porque me encanta, me gusta muchísimo este mundo, ¿no? Entonces, creo que eso va muy de la mano con lo que se digo de, o sea, nos encanta aprender, escuchar historias de éxito, nos encanta hablar con otros emprendedores, o sea, y nos enfocamos en eso muchísimo desde el inicio y como dice Diego, ¿no? O sea, con humildad, con decir, yo no tengo ni idea cómo se hace esto, Claro. pero toca hallar la manera, ¿no? O sea, de alguna u otra forma y tengo que lograr esto, ¿no? Y de hecho, justamente nosotros cuando levantamos la ronda, la primera ronda, fue muy loco porque tú te pones a darte cuenta y teníamos 20 comercios, background no tecnológico, o sea, un tamaño de mercado muy, muy grande, eso sí, un producto relativamente chévere para ese momento. Ahorita yo digo, eso era un asco de producto en verdad, pero, Vamos a decir siempre que pero sí, exacto. Pero, y justamente le preguntamos a una de las que invirtió en la primera ronda, le decimos como que, ¿por qué, o sea, ¿por qué invertiste realmente, no? Ya después de meses, y ella nos dice, cool el mercado, cool el producto, cool la necesidad, todo eso, pero lo que nos encantó, o sea, lo que me encantó realmente eran las ganas que ustedes tenían de comerse el mundo. O sea, ella nos dijo como que yo sabía que ustedes son unos founders que van a hacer lo que sea posible, por más que no sepan cómo hacerlo, pero van a hacer lo que sea posible para que pasen las cosas, ¿no? O sea, whatever it takes, ¿no? O sea, hacer lo posible realmente para que pasen las cosas. Entonces, creo que esa garra, esa energía, la tienen que tener todos los founders que estén empezando la empresa, ¿no? 100%. Y a ver, a mí ese punto, o sea, también me parece interesante porque es, a veces uno no lo ve tampoco en el día a día, uno se para, uno se detiene a pensar en un momento de lo que implica llevar un negocio, de lo que implica levantar rondas de capitales que involucran cierto compromiso con inversionistas, Sí. con obviamente tus usuarios, tus clientes. Y es algo que creo que se los comenté una vez y creo que es algo que también he hablado con amigos que no necesariamente están en startups, pero tienen negocio por su cuenta. Y es como, una cosa es que yo pueda educarme en growth, en marketing, en data, que son como que las áreas que más me gustan, productos y eso. Y otra cosa es que yo me eduque en negocios. O sea, es una perspectiva totalmente distinta porque hay elementos que no están escritos. O sea, hay elementos que dependen mucho de lo que tú dices, de facultades como el compromiso, de facultades como sí, las ganas en verdad de la garra. Exacto, la obsesión en verdad que tú tienes con que tu idea en verdad es buena, es una idea que en verdad tiene potencial
y que tú lo vas a demostrar de cierta manera, ¿no? Eso lo hablaba con justamente un amigo mío que estuvo en el podcast también, que creo que se lo mencionaba hace un rato, y él mencionaba eso, y creo que en verdad es muy común con varios founders que ya he conocido y entrevistado. Es como que los founders tienen que abstraerse un pelo de la realidad, de que sí, de que hay un riesgo por emprender, de que sí hay otras alternativas, hay muchas soluciones, hay mil cosas por hacer, pero si tú no estás de cierta manera conscientemente medio sesgado en que tu idea en verdad está bien, que ojo, hay unas dimensiones donde en verdad se puede ser positivo, muy negativo, 100%, pero en el fondo y al final del día, en verdad, termina siendo eso. Es como que foco en que la idea va para adelante, ¿sabes? Y foco que en verdad estoy aquí. Eh, y ahí quiero preguntarles justamente cómo ha sido para ustedes ese proceso de nuevamente estar focus en lo que están construyendo. eh, y si justamente las rondas que ustedes han levantado hasta el momento, y ojo, no lo quiero resaltar como algo negativo ni nada de eso, sino es como que ser emprendedor tan joven también, es como que de alguna manera u otra eso tiene un peso de cara a inversionista incluso. O sea, no entre ustedes mismos, sino como de cara a los inversionistas que capaz la exigencia pueda ser un poco mayor a nivel de los compromisos que ustedes adquieren, ¿no? Entonces, o sea, quiero entender un poco cuál ha sido, o si en verdad no hubo ningún cambio, o si hubo, de introspectivamente ustedes después de que levantaron 2 rondas de capital en el país, ¿no? Con el producto que tienen ahora. O sea, de nosotros como tal, luego de haber levantado las rondas, ¿te refieres? Ajá. O sea, yo creo que no hubo cambio. O sea, yo creo que seguimos siendo las mismas personas y Cool. yo como pensé exactamente igual. Yo creo que sí. A principio siempre uno duda Claro. de sí mismo, incluso de que realmente, tú me preguntas a mí, hace un año, ojo, yo siempre amo este proyecto, pero realmente me preguntabas hace un año y medio lo que iba a ser Fina hoy en día No te y, imaginas, claro. ojo, quería que fuera y sabía que iba a dar todo para ello, pero realmente siempre hay un poco de ti que terminas dudando porque sabes que al final del 98% de los emprendimientos terminan fracasando. Correcto. Entonces, creo que es mucho, yo creo que voy a hablar de mí personalmente, el optimismo, ya creo que ya hoy en día llegar hasta acá, ya creo que fue suficiente para yo mismo demostrarme y demostrarle a todo el equipo que eso, que va a sonar muy cliché, pero que de pana al cielo es el límite. Ok. O sea, y es muy loco de pensar que Enrique y yo, después de pasar roncha en esa licorería, que íbamos a ver las ganancias y no habían, que los robos, o sea, de pana que todo eso que pasamos nos iba a llevar a esto, en mi mente yo no, o sea, no nunca me lo había imaginado, ni en mis mejores sueños realmente, pero sí sabía que en un momento de mi vida iba a darlo todo para llegar a esto. Entonces yo creo que para simplificar la respuesta, a mí en lo personal me di cuenta que después de las 2 rondas, y más que las rondas y el capital, el crecimiento y lo que se vive hoy en día todos los días aquí en la oficina, me ha demostrado que realmente esto es un proyecto demasiado grande y que apenas está comenzando. Entonces creo que mucha ambición, mucho optimismo y también mucho focus tal cual en que, y me vuelvo el optimismo porque hay días que, ¿cómo pasa? Yo puedo tener un mal día y le puedo decir, y puedo estar pesimista ese día, ¿sabes? Y es Enrique que me dice, o Sebastián o Alejandro, epa, reacciona, cambia porque aquí no podemos tener esas vibras aquí en la oficina. Entonces es importante que los cuatro estemos alineados con esto también para compartirlo con el equipo. Yo creo o sea, en mi caso, o sea, siento que, bueno, a ver, evidentemente ves cómo evoluciona Fina y cada vez ves que está haciendo más realidad lo que ayer soñabas, ¿no? Claro. Y obviamente en esa perspectiva, como dice Diego, obviamente sí cambia eso, ¿no? Pero en sí me preguntas y yo siempre he sido muy soñador o muy, como que muy optimista y yo siempre, o sea, siempre me imaginaba Fina y soñaba muchísimo Fina como es hoy en día, que pensé que iba a llegar mucho después realmente, Ok, o sea, se logró importante. muchísimo en verdad, pero siempre lo vi, ¿no? Y yo siempre tenía como en mi cabeza algo que era como que, y, ojo, y no lo habla con nadie, creo que ni incluso ni con ellos, ¿no? Primera vez que lo digo, incluso, que yo siempre he dicho como que todo llega, ¿no? Claro. Si haces las cosas bien,
si realmente tienes esta garra, si sigues con esta obsesión, todo llega. Entonces, que todo llegó antes de tiempo, brutal, buenísimo. Pero por eso es que digo que cada ronda que levantábamos era como confirmando algo que ya yo había soñado antes, ¿no? Entonces, Ok. era como, y creo que nos sigue pasando, o sea, hace, no sé, 8 o 10 meses tú me preguntabas que teníamos, en ese momento tendríamos 300 clientes, y tú me preguntabas, para llegar hasta donde ahorita, y ya, ah, lo sueño y lo creo y todo, pero Claro, no sé cómo, hace falta, no sé cómo hacerlo. Siempre está y, todo. y tú me preguntas hoy día que tenemos 1800 comercios, y me lo pregunta a mis amigos, me lo pregunta como que, qué loco, en verdad, un producto tan cool y todo lo que has hecho, ¿sabes? Como que, ¿qué se siente? Y yo le digo como que, yo estoy aquí en mi día a día y yo me disocio por completo Claro. de eso, y tenemos 1800 clientes y suena muchísimo, pero ya yo no pienso en los 1800, realmente yo pienso ya en cómo llego a los 10.000 o a los 20.000, ¿me Sin explico? duda. Y cómo seguimos esparciendo realmente el propósito y las ganas y la cultura de Fina por toda Venezuela y luego en toda Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que, por eso digo que capaz yo soy muy poco soñador. Yo soy de los cuatro, tengo la fama de como ser el positivo, ¿no? El positivo, el optimista. Entonces, creo que en mí como que no cambió, pero porque ya lo venía soñando mucho Ok. antes, ¿no? Pero ojo, eso es extremadamente necesario, en verdad. O Totalmente. sea, esos contrastes, y esa era una pregunta que tenía como que para simplemente como más dato curioso que otra cosa. eh, ¿Cómo, o sea, más allá de los roles, obviamente, de cada uno, CEO, CMO, eh, cómo es en verdad la interacción de ustedes cuatro como co-founders? O sea, cómo capaz hay unos roles que no son roles escritos, pero son roles que definen su dinámica diaria y la dinámica del negocio, ¿no? Nuevamente, tú eres como el que en verdad tiene, o el que te gusta como que siempre tener la visión del negocio presente y que en verdad es muy posible también. Eh, Diego, no sé, capaz es el que trata de poner a veces un poco más de serenidad y sobriedad a las decisiones, pero en general también, bueno, con Sebas y con Ale, ¿cómo suele ser su interacción, ¿no? Y cómo también ha sido ese proceso para ustedes. Yo veo eso, bueno, nosotros internamente lo hablamos, que decimos, otros cuatro, y lo hace con total honestidad, decimos, otros cuatro founders tendrán esta misma dinámica que nosotros tenemos. Claro. Nosotros realmente, como somos jóvenes y nos entendemos, y como empezó de dos mejores amigos, el cuñado que también había demasiada confianza y Alejandro que se adaptó tan perfecto en el grupo, es una dinámica que dudo mucho que alguien más realmente, y lo digo con mucha honestidad, es para nosotros, para mí y para todos, es única, lo hemos hablado internamente, que es única porque realmente ya más que nosotros somos hermanos, o Claro. sea, llegamos, no, buscamos llegar 15 minutos antes de la hora de llegar a la oficina, pero un poco para también hacernos updates de nuestras vidas, contarnos qué está pasando, además de Fina, como que también mantener una amistad detrás. No sirve de ser un socios. Todos los días nos echamos chisme. Todos los días nos echamos chisme. Exactamente. Esos 15 minutos que Alejandro nos pueda contar qué hizo ayer, qué le dijo a las bebidas, realmente buscamos que más que una sociedad, también hay una amistad que respalde todo. Una hermandad también. Exactamente. Porque, ojo, igualmente cuidando mucho el respeto, cuidando mucho todas esas cosas, pero creo que es algo que hoy en día no conozco cómo se tratan otros socios, pero sí, igualmente recomiendo que si tienes un socio, puedas medio romper ese paradigma de que un socio es tu hermano de trabajo, ¿no? Que Ok. la idea es, y hacemos muchas actividades acá internamente los cuatro, como con todo el equipo, es, mira, hagamos un after office porque sabemos que hace falta despejarnos y conocernos un poco mejor, más allá de solo fino. Ojo, es que, y ahí antes de darte la palabra, Enrique, es que quiero atajar ese punto, es que para mí, ojo, y nuevamente, yo todavía no he emprendido, no he tenido un negocio con socios, ni nada de esa dinámica. Claro. O sea, para mí puede ser un poco transparente por ahora con cómo es en verdad esa dinámica en el fondo, pero aunque no la haya experimentado de cierta manera, para mí es imposible no entender que tiene que haber un componente adicional Claro. de, o sea, esto no puede ser solamente venir acá, el negocio, todo eso. O sea, hay muchos componentes que a ustedes probablemente los condicione mucho fuera del trabajo, fuera del proyecto, eh, pero que hacen que la dinámica entre socios también sea influenciada. Es como que algunos gustos, alguna conversación, algunos temas en Sí. común, o sea, todo eso condiciona que en verdad
la sociedad vaya hacia adelante, porque si fuese estrictamente por el negocio, creo que hubiese muchísimo más negocios en verdad que sociedades fructíferas, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que son componentes muy, muy importantes eh, que yo lo destacaba también de una perspectiva quizás como muy similar, pero no a nivel de sociedad, sino a nivel de los equipos o los primeros equipos de una startup. Ok. O sea, los primeros equipos de una startup es imposible, weón, es imposible que esa gente no se despierte, se duerma y se reúna fuera del trabajo a seguir hablando del trabajo. Claro. Y ojo, mucha gente en verdad va a decir que puede ser algo medio negativo al respecto, no, pero yo lo que trato de verlo, y porque me pasó ya 3 veces en ese punto, que he estado en equipos de startups muy, 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 muy al inicio, y es como que, pero yo decía, y no era por justificarlo tampoco, yo puse a decir, bueno, sí, yo creo que puedo tener más límites y eso, pero es como que mi personalidad me obliga a mí de alguna otra manera a irme a profundidad de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y meterme de lleno y decir, pero yo creo que esto, si hacemos esto, podemos lograr esto. Y casualmente he interactuado con muchas personas también que están en esa misma dinámica, con ese mismo mindset, y es natural, o sea, no es forzada la interacción de que, marico, nos fuimos a tomar unas birras y terminamos hablando de trabajo. ¿Okay? Y nuevamente, yo no estoy justificando y nada de esto, ni romantizando el hecho de estar en un startup ni nada de eso, sino como que lo comprendo perfectamente porque sucede así. Claro, pero pasa porque te apasiona también, ¿no? También, y es porque también el entorno es muy demandante. Exacto. Y si tú quieres también como que estar a la altura del reto, o sea, es imposible que en los espacios incluso donde no estés allí, tu mente también de alguna manera lo trate de abstraer, ¿no? Y nuevamente, o sea, creo que con ustedes también de alguna otra manera, en su sociedad, y nuevamente desconociéndolo completamente, debe haber algunos componentes que condicionan eso y que hacen que sigan siendo muy buenos socios y que no necesariamente implica que sea exclusivamente del trabajo, ¿no? Claro. Entonces, Sí, no, total, a ver, y o sea, como dice Diego, o sea, creo que más que yo no nos llamo socios, Diego era Diego era y es mi mejor amigo, y Sebastián era mi cuñado, ¿no? Alejandro, bueno, se unió tarde, pero ya es un hermano más, Claro. entero. Entonces, al final, o sea, somos mejores amigos, somos socios, somos hermanos, y, ¿sabes? Al punto de que, como tú tratas a un hermano, que tú puedes pelear con un hermano, pero a la media hora te vas a abrir la puerta y, ¿sabes? Le vas a pedir un favor o lo que sea. tienen que estar dispuestos a eso, ¿sabes? Claro. Tienen que estar abiertos, que esa es la dinámica. Claro, y lo megastamos y, ¿sabes? Y ahí, y creo que también, no solo nosotros cuatro, incluso también con el equipo, con las personas que trabajan en FINA, muchísima gente joven, muchísima gente cercana, muchísima gente con la que conocíamos incluso antes, y eso también ha permitido de que el hecho de las personas que vienen aquí a trabajar, no vienen aquí a un trabajo de 9 a 5, lo sienten FINA como de ellos realmente también, porque también se lo decimos y lo inculcamos todos los días. Aquí todos somos founders, aquí no somos nosotros cuatro los socios, somos todos founders, en verdad. Y eso, y aquí nos hemos quedado, o sea, en esta oficina, tomando birras, jugando, o sea, compartiendo, pedimos pizzas, o sea, nos quedamos, ayer, no sé a qué hora nos fuimos, ayer nos fuimos como a las 8 de la noche. Fue el partido de Vinotinto contra Argentino. Sí. Dios mío. Ayer por contra Argentina, nos fuimos aquí tardísimo también. El día anterior, bueno, estábamos atrasados en haciendo también algunas cosas y nos fuimos como a las 8 y dijimos, vámonos a comer tacos, ¿sabes? O sea, esa es la dinámica, ¿no? Y eso es lo cool y eso es lo que se siente que realmente ellos también se crean founders y no solo nosotros cuatro, ¿no? Claro. Pero hablando un poco también de nosotros cuatro, como decías, creo que Diego y yo tenemos más como este mindset de un poco de locura, de Ok. ese growth mindset de este hay que hacerlo rápido, chola y, ¿sabes? Lo que nos toma 5 años, vamos a hacerlo en 3 meses, ¿no? O sea, así, ¿no? Obviamente es bueno tener ese contraste, Sí, porque sí, así sí. como yo estoy súper loco, viene Alejandro y me agarré, está buenísima tu idea, está buenísima, pero vamos a darle con calma, vamos a sentar la base, vamos a todo esto. Entonces, ese contraste es súper bueno. Bueno, te das cuenta, Alejandro, el CTO, o sea, tengan el CFO, entonces, CMO y CEO, o sea, entonces el contraste, ¿no? Es un equilibrio Es perfecto. un equilibrio y creo que siempre tiene que existir, o sea, No, y sobre todo porque esa es la dinámica al final del día para que ustedes sigan innovando y sigan buscando alternativas o vías alternas de hacer un producto diferente, de competir de manera diferente también con el mercado. Porque exacto, la dinámica al final es como que, bueno, yo lo quiero en 3 meses. Viene tu CFO y viene tu sitio y te dice, lo puedes tener en 6. ¿Está bien? ¿No bien? 5. Ok, vamos. Y van directamente. Y creo que es bien positivo que tengan
esa interacción. Y ojo, también es curioso que en verdad, nuevamente, o sea, eh, en esta etapa incluso, y sobre todo donde siempre es más álgido incluso el ritmo en los cambios, ustedes lo tengan muy presente de que están conscientes de que es una dinámica que tienen que mantener, tienen que cultivar y que tienen que tratar de que trascienda cada vez más en Fina, ¿no? Claro, ojo, ellos también tienen el mindset de esto tiene que salir cholo y tiene que salir rápido. Solo que capaz nosotros lo tenemos en un 5X y ellos lo tienen en 2,5X, ¿sabes? ¿No? Pero está bien, es válido. 100%. Hay que calibrarse cada vez que se pueda. Tal cual. Bueno, Enrique y Diego, eh, a ver, ya estamos llegando como que a la parte final del episodio. Me lo estoy vacilando full. A ver, a mí me gusta dividir esta última sección de los episodios, eh, sobre todo cuando tengo la oportunidad de hablar con founders o con gerentes que tienen equipos que tienen que trascender y que tienen que tener una visión muy a largo plazo establecida. Y sobre todo por el contexto venezolano también. Es como que es muy difícil que este tipo de roles no tenga previsión, no trate de ver cosas a futuro, o tratar de intentarlo, quiero decir. Pero para ustedes, y tú me hablaste mucho de los sueños que estableciste con Fina, y que hoy lo estás viendo muy plasmado. Para ustedes, ¿cuál es la visión de Fina para Venezuela? O sea, ¿hasta dónde? Sé que es muy difícil decir como que, bueno, hasta aquí, porque creo que no va a existir para ustedes un final, ni que tampoco ese es el objetivo de ustedes como emprendedores tampoco, pero ¿qué se imaginan ustedes, capaz ya hoy con un poco más tiempo en el mercado, con equipo, con recursos también adicionales? O sea, ¿qué buscan también ustedes de Fina Claro. en el futuro como empresa? Te voy a ser totalmente sincero, totalmente honesto. Me lo preguntas hace 12 meses, mi respuesta hubiese sido totalmente distinta. Ok, ¿En qué sentido? Hace como 10, 12 meses, creo que tú lo conoces a Roger, claro. Roger Laolin. Él viene y me pregunta me pregunta dos cosas, ¿qué éxito para ti a final de año? Ok, Y ¿cuál es tu visión o misión con Fina de aquí a 10 años? Y claro, yo lo primero que le digo es, bueno, yo me imagino en 10 años, tantos clientes, estando en 3 países en Latinoamérica, tal, no sé qué, le empiezo a contar y le empiezo a decir números. claro. Y él, lo primero que me dice es, o sea, estás totalmente equivocado, cool que quieras llegar a eso, brutal que tengas esas metas, pero ese no puede ser el objetivo, esa no es la visión ni la misión de Fina. La misión y la visión de Fina tiene que ser algo que no sea finito, sino realmente sea infinito, ¿no? Que mucho de lo que habla Cheezer también, También. ¿no? Con el propósito y todo esto. eh, y hoy día me preguntas eso y te digo, creo que ese ha sido el mejor consejo que me han dado, Ok, realmente. em, y hoy día me lo preguntas y para mí éxito o para mí cómo veo Fina de aquí a 10 años es eso. El propósito de Fina es empoderar a todas las pequeñas empresas ok, de Venezuela, luego en Latinoamérica, pero empoderar a estas pequeñas empresas. Ya después lo empiezas a desmenuzar y es ayudarlas a organizar sus finanzas, ayudarlas a hacerlas crecer. Entonces, cuando vas cumpliendo con ese propósito, cuando vas cumpliendo con esa meta, ya la vamos cumpliendo. La cuestión es seguir como que spread esta cultura, ¿no? Esta visión, no solo a estas 1800 comercios, sino a cientos de miles de emprendedores en Venezuela y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, y creo que también en Venezuela, hablando específicamente de Venezuela, tenemos una misión bien chévere, que el ecosistema aquí no está formado, ok. lo dicen las startups, pero realmente no está bien formado, ¿no? Somos el Colombia hace 8 años y creo que tenemos una misión muy importante, que es que con la tecnología, con las ganas, con esta visión de realmente de sumar valor y aportar valor a la sociedad, es dejar una huella y dejar un legado históricamente de decir, ah, esta empresa, esta startup, fue la que cambió esta industria, la que quedó en la historia porque cambió esa industria y cambió la forma en que los pequeños negocios organizaban sus finanzas, incluso los ayudó a hacerlos crecer, ¿no? Tú me preguntas de aquí a 10 años y si yo me concibo a una sola persona que diga eso, de que Fina cambió una industria, para mí eso es éxito totalmente. Qué cool. ¿Tú tienes algo adicional? No, tal cual, tal cual. Yo estaba desde el escenario cuando Roger le dijo, Ok, esto fue en el Summit del año pasado, ok, en fin, estábamos ahí pichando
Y Roger le dijo esto a Enrique y con nosotros, Alejandro Sebas y yo desde la tribuna, los tres hicimos y que, ok, wow. Babies. Bueno, el físico, pero lo que dijo Roger Roger hizo clic de una vez. no, hizo clic, pero aún así la respuesta no fue inmediata. O sea, Ok, no fue que dijimos, yo hubiese respondido esto. No, claro. realmente fue cosa de que equipo del grupo, lunes 9 a.m. Pero qué cool, Vamos pero a- esto está súper cool, o sea, porque en verdad es algo que o sea, no se trataron de adelantar esa respuesta, sino que la quisieron descubrir, o sea, Tal quisieron cual. entender la Oh, profundidad nos reunimos con Roger en él. porque, bueno, Roger evidentemente sabía que nos había dicho esto con un público Claro, y también nos quería decir el por le di qué. un batazo. No dio un batazo, pero es el mejor, o sea, fue de la mejor manera posible. Claro, 100%. Pero me dijo como que, sorry por decirte ahí al frente de todo el mundo, ¿no? Pero creo que era necesario. No, 100%. fue lo mejor que nos pudo haber aconsejado a una persona además del calibre de Roger, De rollo, claro, 100%. tal cual. A ver, como que anidando eso, y de manera muy breve, justamente ahora que Fina tiene ya más de 1800 negocios. 1.800 negocios, casi 2 años en el mercado también. Sí. ¿Qué han aprendido de ustedes mismos de construir Fina? Ok, wow. Está muy buena esta pregunta. Yo realmente, o sea, algo importante, y me gusta esta pregunta porque yo tuve que dejar la universidad Ok, para dedicarme a Fina. Yo hoy en día tengo 23 años. Cuando dejé la universidad tenía 21 para justamente darle todo mi esfuerzo y dedicación a Fina. Y hoy en día me preguntan si existen en mí una semilla de arrepentimiento, de miedo, de angustia en un futuro, porque realmente nadie sabe lo que pueda pasar. claro. Y no, también de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ojo, apoyo la universidad, pero cada día que yo vengo a Fina es un posgrado. O sea, 100%. cada reunión que yo tomo, cada mentoría. Bueno, ayer nos reunimos hablando de data con Marco y con una persona también que Marco nos hizo la intro, pero tal cual, es la curiosidad, es muy importante ser curiosos y creo que en mí desbloqueó una curiosidad que antes no había explorado, el hecho de que hacer negocio es una pasión 100%. que creo que desbloqueé, pero si hablamos del aprendizaje, literalmente he podido, la curiosidad me ha llevado a si hay una reunión de finanzas, yo quiero estar ahí. Si hay una reunión de productos, yo quiero estar ahí. Si hay una reunión de recuperaciones, yo quiero estar ahí. Y nos ha llevado realmente a aprender de todo. Y nos pasa mucho hoy en día que tú en otras startups tú ves los cargos muy marcados. Tú ves que uno se encarga de esto, otro se encarga de esto. Pero creo que nosotros cuatro hemos visto que realmente todavía somos toderos como cualquier C-level en una startup, cualquier Correcto. founder, pero aún así no nos hemos querido desprender por completo de las otras áreas porque es algo que también nos apasiona. Entonces yo, por más que soy CMO y me encanta adquisición y growth, me encanta también hablar de temas de tecnología, me encanta hablar de temas de finanzas, o sea, como que creo que me he desbloqueado algo en mí personalmente, es que es lo apasionado que puedo volver Con algo, claro. con un objetivo trazado. Ok. Y es algo que yo nunca lo había visto venir de mí realmente. Como digo, y lo he dicho en el podcast, siempre fui optimista, siempre fui ambicioso, pero justamente Caso Fina me demostró que realmente con ganas de aprender y dejarse Exacto. aconsejar, exacto, realmente el aprendizaje puede ser mucho más masivo y es obsesivo y es divertido, que es lo cool. Y con eso creo que respondo a tu pregunta, que es algo que me apasiona y me divierte realmente. Aquí en la oficina la pasamos muy bien. No vemos la oficina como un peso porque somos unos apasionados, somos unos obsesionados y nos divierte. Mira, hoy en día, cada día que llego a la oficina, realmente estoy alegre. Bueno, evidentemente, exceptuando algunos casos, pero realmente es esa diversión y alegría que creo que conllevó todo el aprendizaje que estamos teniendo todos los días al 100%. Yo creo que, o sea, en mi caso, y
creo que nunca me he hecho esta pregunta, en verdad. Pero en mi caso, o sea, yo tengo 23 años y claro, muchos de mis panas están capaz graduándose en la universidad, están empezando pasantías, eh, y creo que me di cuenta que capaz mi vida como que no era el común denominador, y por esto no quiero decir que yo soy el mega master ni nada, para nada, en lo absoluto, pero porcentualmente soy muy distinto en ese sentido a, a, a mis panas, ¿no? Que igual los veo capaz en un fin de semana sin ningún problema, ¿no? Pero eh, a lo que voy es que creo que descubrí que mi vida no era el común denominador. Y esto también porque descubrí que emprender y esa montaña rusa y esa pasión y esa, bueno, bueno, y imagínate una startup, o sea, a las 9 de la mañana piensas que quebraste, después a las 11 de la mañana levantaste la ronda, o sea, tal cual. Entonces, creo que descubrí que esta es mi pasión realmente, ¿no? O sea, amo esto, amo construir producto, amo construir, escuchar, o sea, a mí me encanta hablar de esto, o sea, no puedo describir lo que es para mí cuando yo hablo con uno de los clientes y literalmente me han dicho varias veces, Fin ha sido la mejor decisión financiera que he tomado para mi negocio. Y escuchar eso, o sea, me llena tanto como no tienes idea. Y, y creo que eso, o sea, como que descubrí que realmente me apasiona absurdamente esto. Porque claro, antes, por lo menos en la licorería, en Caracarrón, ya lo sentía, obviamente, pero también fíjate que antes tenía la duda de irme a España y todo Claro. esto, capaz no lo vivía tanto. Pero ahorita que capaz Fina creció mucho más de lo que yo hacer Caracarrón, me doy cuenta que amo construir cosas, o sea, amo construir un producto, amo construir un equipo, amo construir una comunidad, porque al final aquí estamos construyendo una comunidad también de gente, de todo el equipo. Entonces, creo que, creo que encontré lo que realmente me apasiona y, y, y bueno, y lo hemos pensado, ¿no? Como que, Em, qué pasa si Fina se vende mañana, se vende al día de mañana? Y yo creo que yo no la podría vender realmente, eh, por lo menos ya mañana, ¿no? O sea, pregúntame en 3 4 años, 5 años y la respuesta capaz es distinta, ¿no? Pero realmente, te soy totalmente honesto, el día de mañana yo vendo Fina y no sé qué haría con mi vida. No tengo ni idea qué haría con mi vida. ¿Por qué? Porque amo esto, o sea, amo esta montaña rusa, amo venir aquí a la oficina, amo tener retos, desafíos, problemas, resolverlos, alegrarme por resolverlos y después tener 4 más, o sea, entonces, eh, realmente no sé qué haría, eh, amo esto y quiero hacerlo por muchísimo tiempo. Así de sencillo. Bueno, eso siempre es lo cool, ¿no? Encontrar esa pasión y vivir de ella, creo que también Sin es duda. algo que cierra el círculo completo de cualquier persona. Totalmente. Eh, Miren, a ver, yo tengo como que siempre las últimas cosas que son más recomendaciones que ustedes le dejen a las personas que escuchen esto. Hablaron mucho de que, bueno, han sido eh, autodidactas en muchas de las cosas que hoy tienen que hacer en su día a día como founders de Fina. eh, ¿Qué libro, qué podcast, qué recurso o qué lectura les cambió la vida que quieran recomendar, ¿no? Capaz no tiene que haberles cambiado la vida, pero algo que les gustó bastante, que crean que sea parte de lo que ustedes hacen con Fina, ¿no? Y que quieran como que compartirlo con la gente. Yo, películas, no hay demasiadas como tal de emprendimiento, las Vale. típicas, Ojo, puede ser también una que consideres que es válida. pero yo personalmente me vacilo de este tipo de iniciativas, Marco, y de verdad, esto que estás creando me parece increíble porque yo soy parte de tu audiencia realmente y consumidor de de este tipo de contenido y siento que siento que vale la pena y tú, por más que seas, estás dando un granito de arena a esto que estamos creando aquí en Venezuela, un ecosistema. Entonces, tal cual, a Propulsores Podcast, evidentemente, lo digo porque soy parte de la audiencia y me encanta este tipo de contenido y me encanta el lado que le buscas dar a cada historia que tienes. Y hay uno que también me gusta, que es el de Dylan Rosenberg, que es Growth Rockstar. Ellos tienen cursos. Yo personalmente, en todo este proyecto, estuve en un curso de Dylan y lo puedo recomendar, hablando de growth.
Pero también soy muy fan del contenido que él hace, que es muy parecido al tuyo, que es eso, sentarse con una persona, ya sea un líder de algún equipo, algún founder o alguien que tenga que ver con el ecosistema y buscarle exprimir en una hora la mayor cantidad de contenido posible de valor, porque yo estoy seguro que esta hora, y por lo menos eso espero, que alguien que haya escuchado hasta ahora se haya quedado con algo. 100%. Y me pasa a mí como audiencia, y espero que a tu audiencia les siga pasando, y creo que los podcasts y escuchar casos de éxito y ver a personas normales, como Enrique, Sebas, Alejandro y yo, que somos personas normales, realmente no voy a decir que lo hemos conseguido porque aún falta mucho por conseguir, pero estamos encaminados a. Correcto. Entonces, creo que podcast y muchos casos de éxito que te hagan sembrarte la pregunta de si esta persona lo logró, si esta persona lo logró, aquella persona que está escuchando este podcast, soy una persona normal, simplemente con objetivo, paciencia y seguridad en mí mismo, ¿sabes? En nosotros mismos. Entonces creo que cualquier tipo de contenido que tenga que ver con algún caso de éxito que te ayude a ti como founder de una empresa o con una persona que tiene una idea, escuchar casos de éxito creo que a mí personalmente me ayuda muchísimo. Yo te diría, yo tengo dos. Eh, a mí me gustó muchísimo la serie Super Pump, no sé, Buenísimo, sí. la de Uber, Una locura. me encanta, o sea, me encanta y bueno, todos la vimos y nos encanta lo loco que está Travis Kalanick, es buenísima. Em, También recomendaría Zero to One, Ok. Fear Hill, y, y yo creo esas dos, principalmente. Creo que para el que está empezando una startup, sobre todo para ese proceso de esas primeras entrevistas a usuarios y Claro. todo eso, importantísimo que se lean The Mom Test. Ok. The Mom Test, ese libro trata muchísimo de cómo preguntarle al usuario obviamente, no le vas a preguntar, ¿tú pagarías por esto? Porque muchos están a decir que sí, pero al final puede ser fake, ¿no? Correcto. Entonces es ver y entender qué es todo lo que se relaciona con ese usuario en su vida, qué es lo que hace, por qué hace lo que hace, y ahí vas a entender si le nace o no una necesidad de pagar por tu solución. Entonces es muy interesante también ese libro. Buenísimo. Bueno, Diego, Enrique, en verdad, 1.000.000 de gracias por sumarse. Valoro muchísimo los comentarios, valoro muchísimo también que hayan dedicado una parte de su tiempo a estar acá. Como siempre lo digo, o sea, y todas las personas que vienen acá son unos propulsores. Así que, No, más vale, mister, por Dios. en verdad, voy a tener que editar esos 2 veces, Pipín, porque no sé si se han pillado que en todos los episodios, güey, sale como algo. Mira, le tengo 2 veces, porque son el primer episodio, en verdad, que vienen dos personas al podcast. Pero mira, en verdad agradecido por su tiempo, por su historia. En verdad su historia está bastante cool que la conozca mucha más gente. Y bueno, en verdad, gran aporte que están haciendo al ecosistema en Venezuela y sobre todo a la necesidad que creo que tenemos en Venezuela de crear negocios, crear empresas, que nos ayude como que a mejorar la calidad de vida de todas las personas en el país. Yo quiero decir algo antes de cerrar, sobre todo a todos los founders que entiendo que capaz en Venezuela es súper complejo el tema de cómo empezar un negocio. Claro. Primero ni siquiera me puedo mantener porque capaz no me pagan lo suficiente en el trabajo que estoy ahorita y me preguntas a mí y yo creo que nosotros ni siquiera pensamos en el hecho de empezar, como que si riesgo, oportunidad, nosotros empezamos y ya. Entonces creo que incentivaría muchísimo a la gente de que uno empiece y ya, Correcto. después descubre la manera de solucionar las cosas. Y segundo, que tome el consejo que a mí me dieron muchísimo antes y del inicio, como lo hizo Pedro con Cachea, que nos lo cuenta todos los días. Ese fue el primer documento que escribieron, que creen una empresa con propósito y con valor, que agregue valor a las personas realmente y que realmente lo sientan, y no que lo escriban en un papel y ya, sino que realmente lo sientan y lo vivan y lo expresen a toda la cultura del equipo, de los founders, de todo el mundo, y por consecuencia vayan el dinero, pero que el core de todas las decisiones, de donde pongas el logo en la oficina, donde hagas todo lo que hagas, sea con el propósito y con la misión que tengas de cumplir con tu empresa realmente. Es algo muy bueno. Totalmente. Y en verdad sí, después de haber estado obviamente ya un tiempo en Cachea, sin duda alguna entiendo muy, muy, muy bien el significado de eso. Así que 100% de acuerdo. Pero bueno,
Un millón de gracias a los dos. Gracias a ti. Bueno, Marcos, y para las que sea. Bienvenido cuando quieras. Gracias. Bueno, estamos aquí brindando hoy con el requisito que trajo el CTO Alejandro, porque tenemos nuestro primer cliente que no nos ha pagado, pero ya nos mandó un WhatsApp que nos dijo que tiene el efectivo listo para pagarnos los primeros 40 dólares. Así que oficialmente ya somos un negocio. Y por éxito, pues. ¡Salud! Uy, ok.